es un auditorio dispuesto a recibir la palabra. Porque creo que no venís solo para el chiste del día, ¿no? Porque si fuera así, entonces todos saldrían enseguida a escuchar el chiste. Bueno, mi hijo siempre me envía chistes de suegras, yo no sé por qué. Bueno, conozco a la consuegra y puedo adivinarlo hasta cierto punto. Pero en mi caso yo tenía una relación muy preciosa con mi suegra, así que puedo contar estos chistes de suegra con una buena conciencia, no tengo problema ninguno. Como por ejemplo, un marido desapareció y después de unos días la mujer, preocupada, informó a la policía. Y el guardia le pregunta, ¿y si le encontramos, podemos pasarle algún mensaje de parte de usted? Sí, dijo ella, puede decirle que con todo, mi mamá no viene a quedarse con nosotros. O como el otro, bueno, el hijo me envió esto de África y esto viene con un aire de África, porque cuentan de un matrimonio y la madre de ella que salieron a ver animales, porque hay muchas fieras por ahí, por supuesto, y hay parques donde uno puede ir. Así que fueron ahí con su tienda y hicieron ahí un camping y pasaron la noche. Y por la mañana la mujer va a buscar a su mamá, porque los tres habían salido juntos en las dos tiendas. Fue a buscar a su mamá y no estaba. Entonces vino asustada donde el marido a decirle, mi mamá no está ni en dónde. Ya ven, tenemos que buscarla. Entonces salieron a buscarla y dentro de poco, en medio de la jungla, encontraron un espacio allí y ahí estaba la mujer frente a un árbol y frente a ella un león sentado. Entonces la mujer dice a su marido, ¿debes hacer algo ahora para resolver esto? Yo no, dijo. El león se ha creado este problema y el león tiene que resolverlo. Bueno, mis hermanos, con tanto gozo en el Señor, creo que la risa es una buena medicina realmente. Busquemos por favor en 2 de Timoteo. Esta mañana vamos a continuar en el capítulo 2. Y sin más introducción quiero que leamos de una vez el pasaje que nos toca para nuestra meditación esta mañana. El capítulo 2, unos versículos a partir del 14. 2 de Timoteo 2, 14 al 19. Y si tu Biblia no reza como la mía, estás en 1 de Timoteo seguro. 2 de Timoteo 2, 14 al 19. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra corcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó
y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No tenemos que leer mucho en la Biblia sin darnos cuenta de la importancia de la palabra de Dios para la vida cristiana. Los que nos llamamos evangélicos siempre tenemos que decir a todo el mundo que nosotros nos fijamos solo en lo que la Biblia nos enseña, sin la añadidura de nada. Otras religiones que se llaman cristianas y hay sectas falsas también, siempre vienen con la palabra más, o las tradiciones humanas, o más las enseñanzas de algún líder de la secta, etc. Pero nosotros nos fijamos exclusivamente en la palabra de Dios. Y cualquier enseñador de la palabra tiene que decir, como tiene que decir un servidor, que si yo digo algo y me puedes convencer que no esté de acuerdo con la palabra de Dios, yo tengo que admitirlo y tengo que cambiarme de idea, por supuesto. Porque solo lo que tenemos que enseñar es la palabra de Dios. Es en realidad el fundamento de todo. La fe viene por el oír, dice la palabra en Romanos 10, y el oír por la palabra de Dios. A propósito, la fe nunca toma la iniciativa. Aunque esto no es mi tema esta mañana, vale decirlo en este momento. La fe nunca toma la iniciativa, nunca toma el primer paso. Si alguien dice, yo tengo fe en que Dios haga un milagro en esta situación, entonces esto no es el uso correcto de la fe. Porque la fe, ¿en qué cosa? Porque la fe siempre es respuesta a una palabra de Dios. Si Dios me dice, confirmándolo muchas veces por su palabra, que en una situación tal que quiere hacer un milagro, entonces por supuesto la fe tiene en qué basarse. La fe es siempre respuesta a una iniciativa tomada por Dios. En Santiago dice que la oración de fe sanará al enfermo, salvará, dice la versión nuestra, pero creo que en ese caso el significado es sanará. La oración de fe sanará al enfermo. Muy bien, ¿qué haremos? Nos sentamos para tratar de coger suficiente fe para que al orar creamos que Dios va a sanar a algún enfermo en ese sentido. No, por supuesto que no. ¿Quién está en el trono del universo? ¿El Dios todo soberano? ¿O mi capacidad de convencerme de algo? Bueno, hacer la pregunta es contestarla, por supuesto. Dios está en control. No, la oración de fe es la oración más fácil que orar. Porque la oración de fe es nada más que dar eco a Dios de lo que Él nos ha dicho a nosotros. Si Él nos dice que quiere sanar a ese enfermo milagrosamente y que quiere hacerlo por medio de mi oración, entonces la oración que oro ahora es la oración de fe, porque es en respuesta a lo que Dios me ha dicho. Y no me cuesta nada orar esto, el Señor ya me ha dicho que va a hacer uso de mi oración para sanar al enfermo. Este es un caso extremo, pero tiene que ver con toda la vida de fe. La fe se basa en la palabra de Dios. Y si Dios no te ha dicho nada, entonces no tienes base por la fe. Y por eso hemos de vivir en la palabra de Dios siempre, para que el Señor siga hablándonos a diario, para que la fe tenga en qué basarse.
La palabra de Dios es central a la vida del creyente. Y creo que el tema de este párrafo que acabo de leer es en realidad cómo guardar la palabra. Hemos de guardar la palabra, no defenderla. Ya he hablado de leones esta mañana. Un predicador famoso, Carlos Spurgeon, él dijo una vez, defender la palabra es como ponerte a defender a un león. Solo tienes que dejar suelto el león y se defiende a sí mismo. Y solo tienes que dejar suelta la palabra se defiende. El mundo lleva muchos siglos criticando la palabra, buscando algo en la palabra para justificar su rechazo de la palabra. Entonces, sí, por supuesto, esas preguntas, esas críticas tienen su respuesta adecuada y somos llamados también a dar siempre la razón fundamental por qué creemos. Y por eso somos llamados a lo que llaman la apologética, que es la defensa de nuestra fe. Pero a fin de cuentas la palabra no tiene necesidad de nuestra defensa, pero sí tenemos que guardarla para asegurar que la palabra en la cual nos basamos sea la palabra verdadera de Dios y no una interpretación nuestra y no la interpretación de otros, sea la palabra en sí. Y aquí tenemos en este párrafo varios consejos sobre cómo guardar la palabra. En primer lugar, negativamente, por no entrar en vanas contiendas. El versículo 14 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Bueno, me parece que ese versículo se ha escrito precisamente con los testigos de Jehová en mente. Por supuesto que no, porque esa secta no nació hasta el siglo XX, pero gente de esa clase, que siempre están para montar discusiones sobre diferentes partes de la Biblia. Sí, por supuesto, si alguna persona tiene un impedimento intelectual por aceptar el Evangelio, tenemos que pasar tiempo con esa persona a enseñarle el verdadero contenido de la palabra, etc., para que tenga el corazón abierto para convertirse al Señor. Pero sabemos que hay miembros de sectas en el mundo de hoy que montan debates y discusiones solo para debatir. Por ejemplo, los testigos de Jehová nunca debaten. Ellos han sido enseñados a decirte algo y mientras tú les estás contestando, ellos no te escuchan a ti, sino que van pensando en el próximo punto que tienen que hacer. Es decir, es una vanidad de entrar en debate con ellos. Y esas discusiones crean nada más que un ambiente de disgusto y en realidad no nos da la oportunidad de compartir algo del amor de Dios con ellos. Y creo que tenemos que tomar esto en cuenta en cuanto a las sectas, etc. No guardamos la palabra por montar discusiones sobre diferentes detalles en la Biblia. Esto tiene que ver no solamente con los testigos, sino con otras sectas también. Estamos no para defender los detallitos de la palabra, porque una vez que uno conozca a Cristo como su Salvador personal, ya llega a una nueva comprensión de la palabra. Y las cosas que no entendemos, ya las podemos dejar en manos del Señor. Y decir, pero comprendo suficiente
para vivir esta vida victoriosa con el Señor Jesucristo. Así que cuando somos llamados a guardar la palabra, no es para entrar en discusiones sobre uno que otro punto, sino mantener nuestra fe en la palabra inspirada de Dios. Vale notar ese punto negativo antes de entrar en otros puntos, porque en el próximo versículo, en el 15, nos enseña que guardamos la palabra por trazarla bien. Y creo que este es un punto importantísimo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad. Sería una buena traducción. Se refiere a notar las divisiones que hay en la palabra de Dios. Dicen que puedes probar cualquier cosa usando la Biblia. Por supuesto que sí. Sacando una frase así de su contexto, y como alguien ha dicho, un texto fuera de su contexto es un mero pretexto, y es pura verdad, ya puedes sacar. Yo recuerdo en un avión una vez, tratando de hablar del Señor a la persona a mi lado, y él me dijo, bueno, yo no creo que hay Dios. Yo dije, bueno, la Biblia dice así también. ¿Qué? Si la Biblia dice, no hay Dios. Entonces busqué el Salmo, por supuesto, donde dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero no lo leí, sino le di mi Biblia así. Aquí está, mire, usted lo puede leer. No hay Dios. Y por supuesto, sacando esa frase fuera de su contexto, es muy fácil creer en cualquier cosa. Y muchas de las sectas se basan en unas frases sueltas tomadas de la palabra de Dios. Pero tenemos que notar las divisiones en la palabra de Dios. Los hay que toman a veces a ciegas, toman versículos del Antiguo Testamento como si tuvieran que ver con nosotros hoy en día. Ahora, hay una diferencia fundamental entre lo que se llama la dispensación de la ley y la dispensación de la iglesia en que nos encontramos ahora. Al llegar al monte de Sinaí, los israelitas, tan agradecidos a Dios por haber sido librados de Egipto, le dijeron a Moisés, todo lo que Dios nos mande, lo haremos. Sin darse cuenta, por supuesto, de la imposibilidad de cumplir los mandamientos de Dios, sin darse cuenta del efecto del pecado en el ser humano. Entonces, Dios no lo aceptó, por supuesto, así globalmente, sino que llamó a Moisés a subir al monte de Sinaí, le dio los 10 mandamientos, y en Éxodo capítulo 20, y en 21, 22 y 23, tenemos lo que los rabines llaman el libro del pacto, otros mandamientos de Dios, aún en detalle, frente a algunos aspectos de la vida práctica, diaria. Por supuesto, con el propósito de que los israelitas, al ver esto, se dieran cuenta de la imposibilidad de cumplirlos en su propio poder. Y imposible basar su aceptación por Dios a base de su obediencia. Entonces escucharon todo esto, los 10 mandamientos y el libro del pacto. Y en el capítulo 24 de Éxodo, tenemos esta frase repetida 2 veces. Aún a la luz de esto dijeron, todo lo que Dios nos ha mandado, lo haremos. Entonces, Dios tuvo que decirles,
no es posible acercarte a mí a base de tu propia obediencia, porque no me puedes obedecer suficientemente. El pecado ha tenido ese efecto tan grave en tu ser. Pero yo voy a preparar otro sistema para que cada uno de vosotros me podáis acercar. Y esto será el sistema de sacrificios, para enseñaros que podéis acercaros a mí por medio de la gracia y no por medio de la obediencia. Pero para subrayar esa lección en ti, que no puedes obedecer a Dios, y primero tienes que esforzarte a hacer todo posible para obedecerme antes de acudir a los sacrificios. Y así tenemos en el Antiguo Testamento esto, de que tenían que hacer todo posible para obedecer a Dios en sus propias fuerzas antes de poder acudir al sistema de la gracia, para enseñarles esa lección y enseñarnos a nosotros a la vez. Y por eso hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que llaman primordialmente al creyente a obedecer a Dios. Y en segundo lugar, acudir a la gracia de Dios. Pero no es así ahora con nosotros. Ya, Dios espera que hayamos aprendido la lección, que separado de Él nada podemos hacer. Y ahora entramos a recibir las bendiciones de Dios para que en su poder obedezcamos sus mandamientos. Es otra era, es otra edad, otra época en que vivimos ahora. Y si no sabemos trazar bien la palabra de Dios, vamos a meternos en un legalismo tremendo. Hemos de vivir en la libertad de los hijos de Dios de esta época en que vivimos. Entonces, para guardar la palabra, esto no significa obedecer o tratar de obedecer cada palabra en este tomo, porque hay pasajes que no tienen nada que ver con nosotros. Por ejemplo, si yo recibo un grupo de cartas en mis manos, una de ellas tiene mi nombre, otras cartas dirigidas a otras personas, pero por la misma persona. Y esas otras personas me dan permiso para leer las cartas dirigidas a ellos también. Entonces, por supuesto, esas otras cartas me enseñan algo de los propósitos de aquel que ha escrito las cartas. Pero las cartas no se dirigen a mí. Si él ordena a otra persona hacer tal y tal cosa, esto me enseña algo sobre el que ha escrito la carta. Pero yo no hago esto porque no se ha dirigido a mí. Pero cuando leo mi propia carta, entonces cada palabra, por supuesto, me es importante. Y es así en la palabra de Dios. Toda la Biblia tiene algo que enseñarnos. Pero no somos llamados nosotros a obedecer cada palabra en las cartas o en las partes que no se dirigen directamente a nosotros. Así que guardar la palabra es saber dividirla bien, aceptar que toda palabra en la Biblia es inspirada por Dios, pero toda parte no se dirige directamente a nosotros. Y de esa forma vas a hacerte obrero aprobado de Dios, trazando bien la palabra de verdad. Entonces, ahí tenemos dos puntos, uno negativo, otro positivo, sobre cómo guardar la palabra. En primer lugar, no entrar en vanas contiendas con otros, no montar discusiones por ser discusiones, sino basarnos en la creencia de que toda la Biblia es inspirada por Dios, pero toda la Biblia no se dirige directamente a nosotros hoy en día. Hemos de saber trazar bien la palabra del Señor. Nosotros no guardamos
el día sábado, como los judíos, porque esto fue un mandamiento a los judíos, no a la iglesia de esta época. En realidad, aparentemente del libro de los Hechos, los creyentes comenzaron a celebrar el día domingo por ser el día de la resurrección de Cristo. Pero el apóstol Pablo dice que nadie te juzgue sobre días de reposo. Es decir, que para el creyente todos los días deben ser días del Señor. Todos los días hemos de celebrar la resurrección de Cristo y su presencia con nosotros, y celebrar la relación de amor que tenemos con Él. Sí, es bueno que nos fijemos en un día cada semana para reunirnos, para adorarle juntos al Señor, pero no lo hacemos por mandamiento en ese caso. Trazando bien la palabra de verdad, en realidad hace un día de adoración de todos los días de nuestra vida, aunque apartemos un día a la semana para adorarle juntamente con nuestros hermanos. Es decir, hay mucho que aprender por trazar bien la palabra de verdad. En segundo lugar, entonces, por trazar bien la palabra de verdad. En tercer lugar, por usar la palabra como piedra de toque, Porque dice aquí, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué son estas profanas y vanas palabrerías? Yo diría las consecuencias de las filosofías que rigen en el mundo. Tengo que aconsejar a veces a mis hermanos universitarios, especialmente antes de entrar en la universidad, que sepan distinguir entre los datos enseñados por los profesores y las interpretaciones que los profesores ponen en los datos. Porque toda verdad es verdad de Dios. Toda verdad es verdad de Dios. Toda ciencia verdadera es nada más que pensar los pensamientos anteriores de Dios. Yo recuerdo, cuando yo estaba en el colegio, no se estudiaba la biología molecular. La biología molecular. Porque en mi tiempo no existían microscopios electrónicos. No se habían inventado todavía. Y los científicos no podían meterse dentro de la molécula. Por supuesto, han podido adivinar por ver la conducta de la materia, han podido adivinar algunas cosas. Pero saber eso del núcleo y todo lo que está dentro de la molécula, nada. Y tampoco el código biológico, por supuesto. No se sabía nada de esto. Entonces, un día, yo busqué un libro de texto sobre esto, porque tenía interés. A mí no me gusta que haya ninguna área de conocimiento, de que no sepa nada. Quería saber algo. Y esto llegó a ser, mi familia comenzó a llamar ese libro el libro de alabanza de papá. Porque cada rato yo estaba alabando al Señor y decía, así lo hiciste, Señor. De esta forma lo hiciste. Esto es lo que significa la vida biológica. Lo has hecho de esta forma. ¿Por qué? Porque la verdadera ciencia, o la ciencia verdadera, es nada más que pensar los pensamientos de Dios. Y todos los datos descubiertos por los científicos, por supuesto, no tenemos nada que temer frente a esto, es la verdad de Dios. El problema viene con la interpretación que los ateos ponen a esos datos.
tratando de interpretarlos para comprobar que no haya Dios, que la evolución es nada más que una casualidad, etc. Entonces, son vanas palabrerías, porque a fin de cuentas, puesto que hay un Dios, cualquier teoría que trate de comprobar de que no haya Dios, tiene que ser una vanidad, no tiene importancia. Y por supuesto son palabrerías profanas también, y porque blasfeman muchas veces la existencia de Dios. Entonces, es como si el apóstol Pablo estuviera diciéndonos aquí, para valorar lo que el mundo enseña, tenemos en la Biblia nuestra piedra de toque. No valorar la Biblia a la luz de lo que enseña el hombre, sino valorar las enseñanzas humanas a la luz de lo que dice la Biblia. De esa forma guardamos la palabra, por hacer de la palabra bien trazada, por supuesto, hacer de la palabra la piedra de toque. Ahora, cuidado, tenemos que distinguir nosotros también entre la palabra de Dios y nuestra interpretación de ella. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, ya al leer los comentarios vemos un sinnúmero de interpretaciones. Y tenemos que confesar a fin de cuentas de que Génesis capítulo 1 habla de misterios que Dios no nos ha revelado en detalle lo que significa. El propósito de Génesis 1 es decirnos que Dios ha creado el universo y lo ha hecho no por crear unos cuantos átomos y dejar que se desarrolle de por sí, sino que ha creado el universo tal como lo vemos ahora, menos la maldición de Dios sobre él por el momento, por la caída del hombre. Entonces, no vale tratar de interpretar los detalles hasta que el Señor nos lo enseña. Pero sí sabemos que Dios creó los cielos y la tierra, y lo creó en etapas definidas. Fuera de esto, el resto es interpretación humana. Y no estoy para guardar ninguna interpretación humana, aunque una me parezca más lógica que otra. Estoy para guardar la palabra. Pero en todo, cuando nos vemos, y vosotros jóvenes, cuando en vuestros estudios os veis frente a filosofías humanas, cuidado, la piedra de toque que tenemos es la palabra de Dios. Y si ellos hablan en contra de la palabra, entonces sabemos que son vanas y profanas palabrerías. Y no hay necesidad de... ya vienen del matadero. Qué cosa, ¿no? Qué edificio esto. La vida aquí y la muerte allí. Muy bien. Entonces, creo que a esto se refiere. Y tenemos que recordar el peligro de esas profanas y vanas palabrerías. En primer lugar, porque conducirán más y más a la impiedad, y lo vemos en la sociedad de hoy. Hay muchos que justifican su oposición a la palabra de Dios por citar uno que otro científico, aun cuando la postura del científico no tenga ninguna base lógica. Pero también por saber que esa clase de enseñanza, por el pecado en el hombre, esa clase de enseñanza va aumentando de día en día su influencia. Así lo dice aquí, en el versículo 17. Y su palabra carcomerá
como gangrena. En realidad es una mezcla allí de figuras. Carcomerá, literalmente en el idioma usado por el apóstol Pablo, significa siempre encontrará pasto. Siempre encontrará pasto. Es decir, cuando vienen esas fieras de filosofías ajenas a la palabra de Dios, siempre encuentran pasto en el corazón humano. Porque están para apoyar la oposición de Dios por parte del hombre. La oposición a Dios por parte del hombre. Y entonces, los dos, en primer lugar, que conducen a la impiedad y justifican en la mente de muchos la impiedad que caracteriza su vida, pero en segundo lugar, tienen unas insinuaciones que van como gangrena, que la gangrena en el cuerpo, por supuesto, va de mal en peor siempre, va extendiéndose. Entonces tenemos que guardarnos contra esto. Guardar la palabra significa hacer de la palabra nuestra piedra de toque para tener la verdadera valoración de todo lo que el mundo viene enseñándonos. No rechazando lo que dice el mundo, porque el mundo tiene unos científicos muy hábiles que han podido cumplir sin darse cuenta de esto, han podido cumplir un mandato de Dios de sojuzgar o sujetar la creación. Es decir, vienen con muchos datos y todo dato verídico es parte de la verdad de Dios. Pero rechazar su interpretación de esos datos cuando no están de acuerdo con nuestra piedra de toque. Guardamos la palabra, en primer lugar, por no entrar en vanas contiendas, pero por trazarla bien, por usarla como piedra de toque, y ahora por aceptar sus enseñanzas claras. Por aceptar sus enseñanzas claras. Ya lo tenemos aquí en el versículo 18. Dice, pero hablando de Himeneo ahora y Fileto, otra vez no Filete, cuidado, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. No sabemos exactamente a qué herejía se refiere aquí. Puede ser que se refiere a la herejía que decía, siguiendo la enseñanza de los saduceos entre los judíos, que no va a haber una resurrección física. Sí, Cristo resucitó físicamente para mostrarse o para presentarse entre los discípulos después de la muerte como prueba tangible de que Dios había aceptado su sacrificio en el Calvario, pero para nosotros no va a haber ninguna resurrección física. Algunos en los primeros siglos de la Iglesia enseñaban esto, especialmente, como digo, dominados por la creencia de los saduceos, que enseñaban, como ya podemos notar en los evangelios, ellos no creían en la resurrección. Es posible que sea solamente la resurrección de Cristo y que esto ya ha pasado. O que decían, bueno, la única resurrección para nosotros es la resurrección espiritual, el nuevo nacimiento, que la resurrección para nosotros será es una experiencia ya pasada, la experiencia del nuevo nacimiento y nada más. Es posible que se refiere a esto, porque había herejes en la Iglesia, a lo menos en siglos subsiguientes, que enseñaban tales cosas.
o que Cristo había llevado a la primera generación de creyentes a estar con ellos y que ahora a estar con Él y que ahora les esperaba a los demás nada más que la gran tribulación. Es decir, que la segunda venida de Cristo haya pasado. Entonces les gustaba enseñar esto, pero esto habría sido para insultar también al apóstol Pablo. Seguro una doctrina favorita de los enemigos del apóstol Pablo, porque tú te quedas todavía en la tierra. Es decir, no has ganado el derecho de ser llevado por Cristo en su segunda venida. Y hasta la fecha los hay que enseñan que cuando venga Cristo llevará consigo solamente a los fieles, solamente a los consagrados y no a todo creyente. Esto no puede ser, no hay nada en la Biblia que enseñe esto. Y la iglesia es la novia de Cristo. Entonces Cristo no va a llamar a su novia a estar con Él dejando a una que otra pierna aquí en la tierra. Ella es la novia de Cristo. Sí, por supuesto, como notamos ayer ante el tribunal de Cristo, el Señor repartirá las coronas y los galardones. Y va a haber diferencia, no en nuestra salvación, no en nuestra experiencia en la gloria, sino en nuestra utilidad para el Señor en la gloria. Porque está ahora preparándonos, entrenándonos, para que podamos cumplir otros ministerios allí. Pero cuando venga el Señor, vendrá a llamar a toda su iglesia. Por eso, la Biblia habla de la posibilidad de estar en su presencia con vergüenza en el corazón. Si llamara solamente a los consagrados, entonces ninguno de ellos tendría necesidad de sentir vergüenza. Entonces, los hay hasta la fecha que enseñan esto, que llegará el momento cuando habrá miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la novia de Cristo, aquí en la tierra, y la resurrección en la segunda venida de Cristo ya habrá pasado. Entonces, esta gente puede haber enseñado esto. Pero la lección para nosotros, porque no podemos escoger entre esas herejías para decir que esto fue el filete servido por Himeneo. No podemos decir esto, sino, pero esto no importa. Lo importante es esto, que sepamos creer y enseñar las doctrinas claras de la Biblia y no buscar algunas interpretaciones raras. Algunos lo hacen para que sean renombrados entre los hermanos, para que sean identificados como los que se fijen en doctrinas determinadas. Y muchas veces las herejías en la iglesia han nacido del corazón de tales personas. Pero somos nosotros enseñados a aceptar las enseñanzas claras de la Biblia. Y entonces, de esa forma, rechazar esas cosas tan raras que a veces sí tienen su atracción, porque parecen ponernos por encima de otros hermanos que no han llegado a tal conocimiento. ¿Sabes que esto fue la primera herejía que se presentó en la iglesia primitiva? Lo que se llamaba el gnosticismo. El gnosticismo. Gnosticismo proviene de la palabra griega gnosis, que quiere decir conocimiento. Ellos enseñaban que para ganar algo más de Dios, tienes que entrar en unos conocimientos no al alcance de todos. Tienes que ser parte de un círculo así reducido para ponerte por encima de los otros creyentes.
Y los hay hasta la fecha que quieren enseñarnos algunas enseñanzas bastante raras para apelar a nuestro orgullo, que sepamos más que los que nos rodean. No, somos llamados a aceptar las enseñanzas claras de la palabra de Dios, pero porque no hay círculos de jerarquías así en la iglesia de Cristo. La verdad debe estar al alcance de todos. ¿Cómo guardar la palabra? Bueno, en forma positiva, por trazarla bien, por usarla como piedra de toque, por aceptar sus enseñanzas claras y por mantener los fundamentos. Y con esto ya terminamos. Es el versículo 19. Por mantener los fundamentos. Tenemos que saber distinguir entre las verdades fundamentales y las verdades construidas sobre los fundamentos. Toda verdad de Dios es importante. El Señor culpó a los fariseos de fijarse demasiado en los pormenores. Pero al fin de cuentas dijo, ya tienes que guardar estas cosas. No debes despreciar los detalles, pero no a precio de perder de la vista las cosas fundamentales. Toda palabra dirigida a nosotros en la Biblia tiene que recibir nuestra atención. Aun los pormenores, las cosas aparentemente de importancia secundaria. Pero no es de importancia secundaria porque es mandamiento de Dios. Sin embargo, tenemos que mantener la prioridad de los fundamentos. Y aquí tenemos dos fundamentos mencionados, pero dice, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Es decir, si seguimos la figura en el versículo, hay dos sellos para el fundamento de Dios. Primero, conoce el Señor a los que son suyos. Y segundo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El primero, dirigido al inconverso. El Señor Jesucristo dice que el enemigo trata de plantar cizañas, de sembrar cizañas en el campo del Señor. Y por supuesto los hay en la iglesia de hoy que llevan la fachada de creyentes y a veces pueden hablar con una preciosidad tremenda. Por supuesto, porque si no lo hacían, no podían engañar a los hermanos. Y el Señor dice, no vale tratar de adivinar quiénes son desde la cizaña y quiénes son del trigo. Porque el diablo es tan astuto, es tan capaz de imitar con tanta exactitud lo que es un creyente y lo que no lo es. Entonces, este versículo dice, cualquiera que no se haya entregado al Señor Jesucristo, que lo ha aceptado como Salvador personal y que lleva la fachada de creyente y ser aceptado por todo el mundo como creyente, ya puede engañar a los otros creyentes, pero no puede engañar a Dios. Dios sabe, dice este primer sello, dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y no puedes engañar a Dios. Uno de los problemas de ser criado en un hogar cristiano es que llega el momento cuando todo el mundo te acepta como creyente, porque tienes todo el vocabulario, puedes dar respuesta a toda pregunta que te hacen y sabes cómo portarte
sabes la conducta necesaria en un creyente. Y a veces los hay criados en un hogar cristiano que saben muy bien que dentro de sí nunca se han entregado de veras al Señor. Y no quieren ser cizaña, no quieren engañar. Pero por pura vergüenza, porque todo el mundo los acepta como creyentes, no saben cómo descubrirse. Y el diablo se ríe. Y él nos mantiene a veces en esas cadenas de vergüenza, etc., para que no nos abramos de verdad al Señor. Yo no sé por qué el Señor ha puesto esta palabra en este momento en mi corazón. No lo tenía preparado. Pero será para alguien aquí quizás o para más de una persona. ¿Qué es mejor? ¿Correr el riesgo de verte avergonzado ante unas personas? ¿O verte frente a la condenación eterna de tu alma por no haberte entregado de veras al Señor? Por supuesto, como otra vez, hacer la pregunta es contestarla. Y hoy puede ser el día cuando te acerques a uno a otro a decir: sí, yo doy gracias a Dios por mi crianza en un hogar cristiano y que he llegado a conocer y a saber tantas cosas. Pero de verdad, no me siento en este momento realmente entregado a Cristo. Entonces tiene que haber un momento determinado, que sea el día de hoy, y busca una persona para decírselo, para que ore contigo. Porque Dios tiene ese sello sobre su fundamento. Los que son de Cristo no son los que llevan la fachada, sino son los conocidos por Dios mismo. Yo conozco a varios sordos que tienen una facultad muy preciosa. Saben leer los labios. Ahora, Dios no lee los labios, Dios lee el corazón. Lee el corazón. Y el primer sello de este fundamento es esto: guardamos la palabra, no por mantener una fachada, sino por entregarnos de veras a la verdad del mensaje de la salvación. En segundo lugar, hay un segundo sello para los que ya conocemos a Cristo. Y Dios sabe muy bien que Él ya ha obrado el segundo nacimiento en nosotros. Pero el segundo sello dice así: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es otra parte del fundamento de la palabra de Dios. La palabra de Dios dirigida a nosotros para que respondamos con sinceridad, no de labios afuera, no meramente de fachada. Los que llevan la fachada de ser salvos sin haberse entregado al Señor viven en el mismo peligro como cualquier inconverso. Y los que llevan la fachada de vidas consagradas, pero detrás de puertas cerradas, entran en otro ambiente. Un pastor de iglesia en Estados Unidos, esta vez en esta última visita, me vino convencido por la palabra que había escuchado y pidió mis oraciones. Ahora, yo no voy a entrar en detalle sobre la vida que él llevaba en privado, la literatura que leía, los vídeos que apreciaba en la pantallita de su televisor. No, pero suficiente para decir que me dejó a mí asombrado que uno que llevara años así en la obra del Señor ha podido ser tan engañado
para hacer tanta diferencia entre la fachada bonita que presentaba en el púlpito y la realidad que llevaba detrás de puertas cerradas. El mismo Dios que conoce al trigo y la cizaña y que sabe distinguir entre los dos, es el Dios que nos conoce a nosotros a fondo. No lee tus labios cuando tú cantas sus alabanzas o cuando te diriges en oración a Él en la presencia de tus hermanos o aun cuando lleves la palabra quizás en ministerio. El Señor lee tu corazón y guardamos la palabra de Dios, sí, por apreciar los puntos que ya hemos notado esta mañana, para guardar la verdad de la palabra, pero la guardamos principal y fundamentalmente por responder a ella no de fachada, sino con sinceridad. Y el Señor tiene unas bendiciones tan tremendas para nosotros, que el diablo se ríe cuando puede comprarte por unas cositas de poco valor. Algunos, por supuesto, comprarles con el pavimento del cielo, como vimos el otro día. Pero nos puede comprar a veces por las insinuaciones del mundo que nos rodea. Pero el fundamento es inmovible y no vas a abrirte a las bendiciones de Dios hasta salir de la fachada. Reconocer quizás que hasta este momento no te hayas entregado al Señor Jesucristo. Todo ha sido de oído nada más. Y recuérdate, Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Cada uno tiene que nacer de nuevo. O quizás cerrándonos de la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, por llevar una vida de santidad solo de fachada. Hermanos, guardamos la palabra, no solamente por nuestros pensamientos, sino por la vida que llevamos en respuesta a ella. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, el Señor de nuestra inmortalidad, el Dios de nuestra eternidad. Venimos ante ti esta mañana, maravillándonos en este milagro que es este tomo que tenemos entre nuestras manos, que durante tantos siglos, a pesar de toda la oposición del enemigo de nuestras almas, esta palabra se ha mantenido bajo tu cuidado, bajo tu defensa. Ya nos enseñas que no hemos de defenderla, que no hace falta defenderla. Tiene poder por ser inspirada por ti. No tiene ningún poder mágico como tal, pero tiene poder a la medida en que nosotros nos respondamos a ella. Y venimos esta mañana, Padre, pidiéndote que tú sigas examinándonos, escudriñando nuestra vida y enseñándonos el resultado de tu examen. Si hay algo en nosotros que en realidad niegue la verdad de tu palabra, oh Padre, enséñanos lo que hemos de hacer para entregarnos de veras a las demandas de tu amor. Te pedimos, Padre, ahora por los que todavía no te conocen, algunos sí llevando la fachada, aún desde la niñez quizás, pero saben que dentro de su corazón no han experimentado el verdadero nacimiento de nuevo. Y por eso, Padre,
ten misericordia de ellos y permite que cueste lo que les cueste, en términos de confesar de haber llevado una fachada falsa. Padre, acéptales aún esta mañana, para que este sea el día de transformación verdadera en su experiencia. Sabemos que en muchísimos casos la fachada no se ha llevado adrede, no por gusto, sino por no saber cómo salir de ella. Pero hoy les ofreces la oportunidad. Y a nosotros, Padre, que fácilmente podemos abrigar dentro de nosotros tendencias que van en contra de una vida llevada en santidad. Oh Padre, llévanos a una sinceridad de entrega a ti. Ya sabemos que no podemos evitar que un pájaro venga a aterrizarse en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que haga ahí su nido. Y es así con los pensamientos malos. Sabemos que nos llegan muchas veces por las muchas fuentes de maldad que nos rodean en el mundo. Pero no hemos de abrigarlos y permitir que lleven fruto en nuestra vida. Por eso, Padre, haz tu obra de limpieza en la vida de cada uno de los tuyos aquí presentes, para que guardemos tu palabra, no de labios afuera, sino con toda una vida entregada a su verdad. Y Padre, te suplicamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, sea con nosotros cada día más y más en aumento, para que al llevarnos de gloria en gloria, podamos glorificarte a ti en medio de las tinieblas espirituales que nos rodean. Y todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.